Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas criaturas del lado oscuro, en este vídeo vamos a hablar de los consejos de Pixar para escribir una buena historia. Lo habréis visto en muchísimos blogs, incluso en algunos vídeos, es algo bastante popular y conocido, pero yo quería compartirlos con vosotros porque me parecen muy interesantes y unas bases sobre las que poder trabajar cualquiera de nosotros. Además, Pixar, esa gran empresa de animación asociada muchas veces con Disney, lleva años ofreciéndonos grandes películas, así que sus trabajos los avalan. ¿Por qué no hacerles caso? Todo lo que os voy a contar de ahora en adelante está asociado a crear un buen guión para una película, para un cortometraje, pero como sabéis que la creación de historias es aplicable tanto al medio audiovisual como al medio literario, podemos usar también estos consejos para nosotros mismos a la hora de escribir nuestras novelas. El primer consejo es: pon en valor a tu personaje. A nuestros personajes hay que quererlos y admirarlos y hacer que el lector los quiera y los admire, pero no porque sean buenos y consigan todo, no, debemos hacer que la gente los quiera más por lo que intentan conseguir que por si lo consiguen o no lo consiguen. Si se esfuerzan muchísimo en conseguir algo, aunque no lo consigan al final, puede que el lector haya empatizado tanto con ellos, haya recorrido tanto su camino junto a ellos y haya sentido muy bien esas sensaciones como para que esté totalmente enganchado de esos personajes. Así que recordemos, esos personajes valen más por lo que intentan y por cómo lo intentan que por lo que consiguen o no consiguen. Punto número 2. No te olvides de lo que te interesa a ti como espectador o como lector en este caso. Se aconseja pensar como si fuera parte del público. ¿Qué te gustaría leer a ti realmente? Muchas veces hemos escrito cosas que a nosotros como escritores nos han entusiasmado, pero que luego los lectores no los han recibido de la forma en que desearíamos. Eso suele pasar, no os asustéis, pero aunque es bueno escribir para nosotros, porque cuando escribes algo que a ti no te gusta, normalmente lo que sale es una mierdecilla, pues aunque está bien escribir para nosotros, también es muy interesante pensar como un espectador. Si tú estuvieras leyendo eso que acabas de escribir sin que fuera tuyo, ¿te gustaría? ¿Qué querrías leer? ¿Qué querrías que pasara? Esto significa que son momentos en las historias que a lo mejor a nosotros nos encantan, por ejemplo, unos personajes teniendo una conversación distendida y divertida, puede que sean paja dentro de la novela y que al espectador no le parezca ni tan divertida ni tan interesante como para estar incluido dentro de la historia. Piénsalo, así que ya sabéis, poneros en el lugar del lector. Punto número 3, la búsqueda del tema. Buscar escribir sobre un tema en concreto es muy importante, todos tenemos un mensaje que dar, pero realmente, y no hay que obsesionarse mucho con eso, realmente la historia evolucionará y al final puede que hayas acabado hablando de algún otro tema distinto. Eso no es malo, eso suele ocurrir, así que desde Pixar nos dicen que no hay que obsesionarse con él, que cuando tú escribas una historia basándote en un tema y habiendo investigado sobre el tema y habiendo plasmado cosas sobre el tema, cuando la tengas finalizada puede que el tema no sea exactamente ese que tú querías plasmar. En ese caso no pasa nada, podrás reescribirla, porque muchas veces no se tiene claro cuál es el tema sobre el que has escrito hasta que finaliza la historia. Punto número 4. Nos recomiendan usar una estructura muy clara y sencilla, y es esta que veis por aquí. Eras una vez, cada día, un día, como consecuencia, y como consecuencia de esto, y al final. Es un esquema muy sencillo que podéis rellenar incluso ahora mismo mientras me estáis escuchando hablar y que a los de Pixar al parecer les es muy útil. Consejo número 5. Simplifica. Ellos recomiendan no complicarse teniendo un elenco de 200.000 personajes. Recomiendan condensar caracteres, fundir unos personajes con otros, saltar por encima de las ramificaciones. Puede que os parezca que estáis dejando atrás cosas muy valiosas al hacerlo, pero en realidad os estáis liberando. Consejo número 6.
lleva a tu personaje al lado opuesto. Pregúntate, ¿qué se le da bien a tu personaje? ¿Qué le hace sentirse cómodo? Sabiendo esas dos cosas, ahora cógelo y llévalo al lado contrario. Ponle en una situación en la que sea nefasto o donde se encuentre totalmente fuera de lugar, muy incómodo. Y hazle que para conseguir lo que desea tenga que afrontar esas cosas, pasar por ellas. Ponle a prueba. El consejo número 7 es: ten preparado tu final. Para Pixar, lo más complejo de toda la historia siempre es dar con ese final. Esos finales maravillosos que tanto nos gustan, que nos conmueven, que nos emocionan. Así que para conseguir un final redondo, lo que ellos suelen hacer es tenerlo planificado desde mucho antes. Planifican el final, desarrollan la historia y luego llegan a ese final que han planificado. Eso significa que aunque no tengan muy claro el camino, tienen muy claro dónde les va a llevar. Y es muy útil. Consejo número 8. Sigue adelante y no pienses en la perfección. Debes terminar tu historia, incluso si no ha quedado perfecta o si tú no estás contento con el resultado, termínala. Las cosas que no te han convencido en esta historia podrás remediarlas en la siguiente. Lo importante es seguir adelante y no obsesionarse con la perfección, porque eso puede hacer que te atasques. Y esto nos lleva al consejo número 9, la lista de cosas que sabes que no van a ocurrir en tu historia. En Pixar suelen usar esta lista de cosas que saben que no van a ocurrir en su historia cuando se quedan atascados. Es un método de desbloquear la mente. Descartando las cosas que ellos ya tienen claro que es imposible que pase en su historia, muchas veces encuentran las ideas o las pequeñas cosas que harán que sepan por dónde seguir y sacarles de ese apuro, de ese atasco. Es una forma de clarificar las ideas. Consejo 10. Disecciona las historias que te gustan. Ellos tienen muy claro que lo que nos gusta de las historias se queda dentro de nosotros. Lo que amamos está dentro de nosotros, se ha quedado impregnado. Esas partes que nos han emocionado de todas esas historias que hemos leído están con nosotros de alguna forma, aquí, donde sea. Antes de plasmar una idea a bote pronto, debemos reconocer y tener muy claro si esa idea parte de alguna otra historia o si es una idea genuina que hemos tenido nosotros mismos. Si es una historia genuina que hemos tenido nosotros mismos, adelante. Pero si es una historia que parte de algo que hemos leído o que hemos visto en otra historia, debemos de reconocerlo y ser conscientes de que estamos usando algo o que queremos usar algo que aparece en otra historia. Reconocerlo nos ayudará a usarlo de una manera distinta en la que se usaba en la otra historia. Y esto significa que no caeremos en plagios y no caeremos en copias baratas de algo. Hay que tener conciencia de cómo vamos a usar las cosas y de dónde han salido esas cosas. Consejo número 11. Pon tus ideas sobre papel. Tener las cosas apuntadas en papel significa que vas a poder recurrir a ellas y que vas a poder trabajar en ellas, emborronarlas, tacharlas, modificarlas. Una idea, por muy perfecta que sea, si solo está en tu cabeza, es una historia que es más difícil que llegue a la gente, porque vas a tener que sacarla, vas a tener que trabajarla, no hay nada sobre lo que trabajar realmente físico. Ellos recomiendan apuntarlo en papel. Y esto me lleva a lo del planificador de novelas que hice. Es algo muy útil que en cierto modo tiene mucho que ver con este consejo. Teniendo algunas cosas planificadas, siempre va a ser más fácil sacarlas adelante y por supuesto que la historia llegue a otras personas. Si no, corréis el riesgo de tener la historia más bonita y perfecta en vuestras cabezas, pero que no la conozca nadie. Consejo número 12. Busca lo diferente. Cuando tengas una idea, desecha lo primero que se te venga a la cabeza. También desecha la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Deshazte de todo lo que resulte obvio y sorpréndete a ti mismo. Busca en lo diferente, en lo que no pensaría todo el mundo a la primera. Consejo número 13. Crea personajes con sus propias opiniones. Es muy importante dotar a tus personajes de opiniones, aunque no sean las opiniones que todo el mundo desearía escuchar. Los personajes pasivos y manejables pueden resultarte muy simpáticos a ti, que eres su escritor. Además, es muy fácil escribirlos. Pero si realmente quieres que el personaje cale hondo en la gente que lee tu historia, debes dotarle de algo más, porque si no, esos personajes simples y pasivos serán veneno para tu audiencia. El consejo número 14 es el por qué. Hazte a ti mismo esta pregunta: ¿por qué debes narrar esta historia que quieres escribir?
¿por qué esta y no otra? Y pregúntate también de cuál de tus pasiones se alimenta esta historia. Esta es la clave del asunto, la esencia. Y hay que tenerla clara. Consejo número 15. Ponte en el papel de tu personaje. La honestidad añade credibilidad y verosimilitud a las situaciones increíbles. Para ello, ¿qué más simple que mostrarle al espectador algo cercano, algo que ellos podrían sentir? ¿Y cómo hacerlo? Muy fácil. ¿Cómo te sentirías tú en esa situación? ¿Cómo actuarías ante ello? Y eso nos lleva también al punto 16. Haz que empaticen con tu personaje. Debes darle razones a la audiencia para querer a tu personaje. Para ello, muéstrales qué está en juego, qué se juega ese personaje. Y también es importante mostrarles qué ocurrirá si no tiene éxito. Una vez hecho eso, ponlo todo en su contra. Así harás que el personaje sea mucho más interesante, que la gente lo sienta más cercano. El consejo número 17 es: todo sirve. Hay veces que, aunque ya hemos dicho que hay que terminar las historias, es imposible porque nos encontramos muy atascados, las soluciones no funcionan y no sabemos qué hacer ni por dónde sacar adelante la historia. Si llegas hasta ese punto y la cosa no funciona, relájate, toma aire, aparta a un lado esa historia y pasa a otro proyecto. Uno nuevo, otro que tengas a medio terminar, porque aquí no hay trabajo malgastado y más adelante podrás volver a recuperar esa historia que en este momento de tu vida y por tus circunstancias no te salió a acabar. Lo que has hecho ahora te será siempre útil más adelante. El consejo número 18 es: conócete a ti mismo. Pixar nos anima a hacerlo lo mejor que sabemos, no a hacerlo simplemente para lucirnos. Y para ello yo os animo a que penséis en cuáles son vuestros puntos fuertes. Por ejemplo, a mí se me da genial crear situaciones de ambiente bastante tétrico o mal rollista. Y también se me da genial encontrar la absurdidad, el humor en las cosas incluso más serias. Esos son, por ejemplo, puntos fuertes para mí y puedo usarlos en cualquier historia o relato que escriba. Tenéis que conoceros a vosotros mismos y encontrar esos puntos fuertes. Y como dice Pixar, dar lo mejor de vosotros, no simplemente escribirlo para luciros y ya está. El consejo número 19 de Pixar es: cuidado con las coincidencias. Hacer que una coincidencia meta a tu personaje en apuros es estupendo, funciona muy bien y a la gente le encanta. Pero hacer que una coincidencia saque a tu personaje de un apuro es una trampa. La gente lo odia y da esa sensación de Deus ex machina que a veces evidencia que el escritor no ha tenido la suficiente habilidad para encontrar algo que le ayude a sacar a su personaje de esos apuros que no sea una simple coincidencia. Recordad, coincidencias para meter al personaje en apuros, sí. Coincidencias para sacar al personaje de apuros, no. El consejo 20 es: practica. Desde Pixar nos proponen que, como ejercicio, cojamos una historia, una película, un libro, algo que no nos haya convencido, una película, un libro que no nos haya gustado, y que pienses qué es lo que cambiarías de esa historia para que te gustase. Es un ejercicio muy bueno de análisis. El consejo 21 es: identifícate con tu escenario y con tus personajes. O dicho de otra forma, haz que el escenario sea algo creíble y verosímil, que tus personajes reaccionen ante las situaciones y ante lo que pueda causar el escenario de una forma real. No hagas que reaccionen de una forma guay. Recuerda qué te llevaría a ti a actuar como lo harían ellos o actuar de otra forma. Piensa en las distintas variantes. Siéntete totalmente dentro de ese entorno y siéntete como el personaje. Y el consejo número 22 es contar tu historia en muy pocas palabras. En Pixar, al parecer, siempre buscan contar la historia con muy pocas palabras, como una especie de sinopsis o de super resumen en el que quede muy claro la esencia de la historia. Así que ellos se plantean mucho el cómo contarían esa historia con pocas palabras. Y si pueden contestar esa pregunta, pueden construir desde ahí. Creo que son 22 consejos muy interesantes y, como digo, podéis ponerlos en práctica todos o los que os interesen. A mí me parece que aportan bastante y, aunque ya digo, haya 1000 blogs y 1000 canales y demás que den estos consejos, yo quería traeroslo, y no solo traeroslo, sino desarrollarlos un poquito, porque a veces les el consejo y vale, pero a mí me gusta desarrollar un pelín las cosas, ya lo sabéis, me gusta enrollarme. Y antes de irme, quería hablaros muy brevemente de 3 libros que además conectan con este tema y que a lo mejor os pueden interesar. Uno de ellos se titula Pixar Storytelling,
Es un libro que consta de 10 capítulos y cada uno de esos capítulos explora un aspecto de la narración en el que Pixar destaca. Con él podrás acercarte un poquito a la idea del corazón de las ideas de Pixar, a cómo ellos crean un conflicto convincente y conmovedor, y por supuesto el libro también nos cuenta qué hace que los finales de Pixar sean tan emocionalmente satisfactorios. El siguiente libro del que os quiero hablar así por encima es Creatividad S.A. Es un libro pensado para profesionales que deseen llevar a sus equipos de trabajos a otras cumbres más altas. Es un manual para los lectores que valoren la originalidad de Pixar y además es un viaje al centro neurálgico de Pixar Animation, donde nace toda la magia. En el libro te hablan de sus reuniones, de sus evaluaciones de cierre de proyecto, de sus sesiones de Brain Trust, sesiones en las que nacieron algunas de las películas más exitosas de la historia del cine, porque Pixar ha despuntado muchísimo. Y por último quería recomendaros así una curiosidad, a mí ya sabéis que me encanta todo esto, y es el último libro, El arte de Pixar. Es un extenso libro que presenta los guiones completos a color y una selección de lo mejor del arte de las 12 primeras películas del estudio. Es un libro muy chulo, los 3 libros son muy interesantes, los tenéis abajo en la cajita de descripción, podéis encontrar los enlaces de compra a ellos. Sin más, un saludo muy fuerte y que creéis muchas historias, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.